que enfrenta el planeta entero y nosotros como país, como sociedad, pero darnos este espacio para reflexionar sobre esas cosas que nos interesan, en cierta forma también es un privilegio, se agradece también, es un privilegio haber visto tantos amigos, exalumnos, que están entrando a esta aula virtual. He visto a varios, algunos de ellos quiero manifestarles mi gratitud, particularmente a Sandra, que me ayudó ultra rápido con la presentación que vamos a mostrar hoy, al doctor David Benavente, que en enero me libró de una muy dura, fue un cálculo complicadísimo. Quiero también agradecerle a Juan Carlos Eijols, que es nuestro panelista mañana, que ya me ha dado algunos ánimos y algunos estímulos. También hay otro motivo para estar contento que quiero compartir con ustedes. Mañana, viernes 3 de abril, comienza la primera sesión del máster en dirección de personas. Yo espero que haya muchos de los alumnos que van a estar mañana. Ha sido una tarea bastante dura preparar todo para comenzar mañana. Mañana comenzamos en forma virtual y vamos a estar en la situación virtual mientras el país y las condiciones no digan otra cosa. Hemos tenido una respuesta extraordinaria de nuestros alumnos y yo creo que es una respuesta basada en la confianza que nos tienen y también en el prestigio de la Escuela de Negocios de tantos años. Las cosas que hicieron que comenzáramos así, vamos a comenzar así y vamos a estar así hasta que las circunstancias lo permitan. Como adelantó Horacio, yo tengo un invitado sorpresa para más adelante. Es una de las personas más prestigiosas en el país en materia de legislación laboral, pero prefiero presentarlo unos minutos después. Vamos a comenzar. El título que conversamos con el equipo, con Horacio, Ralph, Juan Carlos, es cómo acompañamos a las personas durante la crisis. La palabra acompañamos aquí aparece como una palabra importante, porque la palabra acompañar te pone en una condición un poco más igualitaria, más horizontal, más lateral que jerárquica. No estamos diciendo cómo dirigir. Entre otras cosas, porque se hace muy difícil dirigir a personas que están en sus casas. Y para iniciar esta reflexión que he preparado con ustedes y que después vamos a comentar, les quiero transmitir una pequeña historia que escribí. Antes de eso, el índice. Tuve que elegir los temas. Y los elegí en función de las cosas que ustedes opinaron en una planilla que entregaron donde presentaron sus prioridades. Claramente el tema del trabajo a distancia y el teletrabajo es un tema que tenemos que abordar tanto en su dimensión jurídica como en su dimensión humana. Buena parte de las personas están trabajando así. En este minuto estamos nosotros actuando así. Y yo mañana comienzo la primera sesión del máster que dura 2 años también en un entorno virtual. Así que es algo que nos está afectando a muchas personas. Tuve que elegir un segundo tema. Y pensé en los jefes. Y pensé en los jefes por una razón muy sencilla. Las personas hoy día están agradeciéndole a muchos jefes, pero también otros se están quejando mucho de los jefes. Afortunadamente tengo varios canales de comunicación con varias personas y el jefe en este minuto está teniendo un rol y un significado muy... Perdón. Discúlpenme, pero se me instaló un asistente virtual en el teléfono que lo he tratado de eliminar. Lo he tratado de eliminar sistemáticamente y no ha sido posible de eliminar ese famoso asistente virtual, se llama Bixby, creo. Bueno, estábamos hablando de que hemos incorporado a los jefes. Vamos a tener que entender que ellos hoy día tienen que hacer una pega nueva y distinta a las que venían haciendo. Y dejé una reflexión final respecto a las decisiones que se nos vienen encima con las personas. Y en el subtítulo puse que hoy día vamos a enfrentar algunos momentos de verdad muy importantes. Yo usé la palabra colosal, porque en lo que hagamos en los próximos días se va a poner en juego la coherencia, la sinceridad de un montón de cosas que hemos venido diciendo este último tiempo. Por eso dice
enfrentando un momento de la verdad colosal a través de las decisiones que vamos a tomar sobre las personas. Se me ocurrió escribir esta pequeña narrativa. Esto tiene que ver también con algunas inquietudes literarias. Casi sin darnos cuenta, invadió nuestras casas un invitado inesperado. Se apoderó de nuestros espacios, avisó que se quedaría un buen rato y nos advirtió que más nos valía aceptarlo y con buena cara. No obstante, desde hace ya varios años venía anunciando visita por algún momento. Y ojo, los trabajadores más jóvenes lo vienen mirando con mucho interés. Bienvenidos entonces al mundo del teletrabajo y del trabajo a distancia, que es el primer capítulo que quiero conversar con ustedes y donde vamos a tener también un invitado. Yo creo que primero vamos a establecer algunos antecedentes preliminares que es importante distinguir acá. Teletrabajo y trabajo a distancia, como dice ahí, no es algo nuevo, es algo que ya conocemos desde hace muchos años en todo el mundo y en todo tipo de empresas. Empresas tecnológicas como Yahoo fueron pioneras hace 14 años en empezar los primeros sistemas de teletrabajo y le han seguido muchos tipos de organizaciones en todo el mundo. O sea, hoy día hemos hablado mucho de esto, pero sinceramente no es algo nuevo, así como también el horario flexible. Por ejemplo, en Chile es muy curioso observar que el gran pionero fue el sector público, incluso un poco antes las grandes empresas de servicio, como la banca, retail, pioneras en la implementación de prácticas organizacionales de teletrabajo. Tal vez en Chile el caso más emblemático es el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que fue el primer organismo público donde literalmente mandó a sus trabajadores a la casa de lunes a jueves y los juntó nuevamente el día viernes. Fue un ejemplo bastante conocido en su minuto. Como insinuamos recién, el teletrabajo, el trabajo a distancia y el teletrabajo, ya los vamos a distinguir, son prácticas que se han hecho muy valoradas por las generaciones más jóvenes. Imagínense ustedes lo que puede significar ahorrarse tiempos de desplazamiento, flexibilidad, trabajar en lugares remotos, etc. Imagínense para una madre primeriza o no primeriza que tiene la opción de trabajar también desde su casa y estar más cerca de su hijo o de su hija. Por lo tanto, todos los programas de conciliación familia-trabajo vienen y han venido incorporando con fuerza esas prácticas. Yo he sabido, por ejemplo, que muchas generaciones de trabajadores han puesto casi como una condición de entrada a ciertos trabajos, tener teletrabajo, horario flexible y otras prácticas similares. Por lo tanto, si bien esto se nos puso de moda ahora, para nada podemos decir que esto sea algo nuevo. Pero aquí aparece un problemita. Lo que tenemos que entender hoy es que ambas prácticas, teletrabajo y trabajo a distancia, no son lo mismo en tiempos normales, en tiempos donde estamos tranquilos y preparados, que en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, permeados por crisis y por condiciones psicológicas como el miedo, la incertidumbre. Y además, cuando para nada estábamos preparados, y esto fue algo que nos cayó como de un día para otro. En la universidad, para nosotros, para los profesores, fue exactamente lo mismo. Hay que decir que algunas industrias ya se habían preparado un poquito después del denominado estallido social,
pero yo diría a un porcentaje todavía bastante bajo. Lo primero que tenemos que ver, y para rayar la cancha y no cometer errores respecto a lo que es posible o no es posible, es entender el lado jurídico que tiene, ¿no es cierto?, esta práctica que estamos comenzando a interactuar con ella. Hace justo una semana, el 26 de marzo, se promulgó la ley 21.220 que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Y se establecieron algunas definiciones. Bueno, ya habían definiciones previas, pero es bueno que la ley también dé claridad en qué vamos a entender por una y otra cosa. Entonces, la ley la semana pasada define trabajo a distancia como aquel en que el trabajador presta servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar distinto a la instalación en la empresa. Entonces aquí cabrían, por ejemplo, la posibilidad de que trabaje desde el lugar del proveedor o del cliente, o en un lugar distinto que ni siquiera sea su casa. Y la ley asoció la idea de teletrabajo con los elementos tecnológicos, o sea, la prestación con medios tecnológicos, informáticos y con herramientas de telecomunicación. Entonces, cuidado. Yo podría, por ejemplo, pensar en un trabajador que envuelve fruta en su casa, y eso podría ser un trabajo, ¿no es cierto?, a distancia. Pero, si no está usando medios tecnológicos, no podríamos considerarlo teletrabajo. Y aquí es donde empiezan a aparecer las tremendas dudas existenciales de todo el mundo. Yo recopilé algunas dudas sabiendo que iba a tener el apoyo de un especialista. Y entonces damos a conocer algunas dudas, la ley y la letra chica. Dudas. ¿Cómo funciona la higiene y la seguridad trabajando en casa? Yo recopilé algunos datos de empresas que empezaron con trabajo a distancia y teletrabajo hace unos 10 años, y me encontré con una, voy a omitir su nombre, donde el empleado demandó al empleador porque no había puesto cerca de su escritorio un buen extintor para apagar el fuego si se producía algún tipo de incendio, conato de incendio. La ley obliga a tenerlo en el trabajo, pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con las jornadas de trabajo? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se extienden? ¿Son controlables? ¿Se marca tarjeta? ¿Quién va a pagar los recursos tecnológicos que se requieren? ¿El trabajador? ¿La empresa? ¿Mixto? ¿Qué pasa si el trabajador ya tenía una inversión en el lugar, pero le faltaba otra adicional? Aumentar la banda ancha, por ejemplo. Esta hay que tomársela con mucha seriedad, a pesar de lo jocosa. ¿Voy a poder descansar o me va a despertar mi jefe a la hora que quiera? Vamos a hablar más ratito de los jefes y del criterio de los jefes en circunstancias como las que estamos viviendo. Pero ya hemos recibido reportes de personas que son interrumpidas en horario de descanso por su jefatura. ¿Y si me accidento dentro de mi casa? ¿Corren las mutuales y los organismos de salud laboral? Entonces ahora vamos a preguntarle al que sabe, que es nuestro profesor Luis Lizama. Yo le voy a pedir a Horacio que lo ponga en pantalla mientras lo presento. Luis Lizama Portal es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo, profesor de nuestro máster en Dirección de Personas. Nosotros en el máster nos sentimos muy orgullosos de tener a Lucho Lizama porque permanentemente y todos los años está en los rankings como uno de los mejores abogados laboralistas del país, en los rankings más formales. Y además porque recientemente integró la comisión que propuso la reforma laboral. Así que aquí te dejo con esta preguntita, Lucho, a ver si nos iluminas un poco y después retomamos el desarrollo de este tema. Bien, pues muchas gracias, Gerson. Gracias, Horacio, por la invitación. Voy a intentar no defraudar la presentación que ha formulado Gerson respecto de mi persona. Pero bueno, vamos derechamente al punto.
Yo diría que lo relevante, para darle contexto a las preguntas que se me formulan, tiene que ver con lo siguiente. La ley regula el trabajo a distancia y el teletrabajo, y en definitiva lo que está haciendo la ley es básicamente lo siguiente: es regular el trabajo que se efectúa fuera de las dependencias del empleador, en el que el trabajador lo hace en su domicilio o bien en un lugar libremente elegido por él. En consecuencia, si el empleador es quien fije el lugar donde el trabajador debe laborar, no es aplicable esta regla. Esta regla es solo cuando el trabajador a distancia o el teletrabajador realizan su actividad laborativa en un lugar que él elige o bien derechamente en su domicilio. Un segundo elemento relevante en esta materia es el siguiente, porque técnicamente el trabajo a distancia es un trabajo en el domicilio. Como bien señalaba Gerson, si un trabajador, por ejemplo, empaqueta fruta en su domicilio, sería un trabajo a distancia. En cambio, y en consecuencia, como ustedes advertirán, probablemente en ese caso en particular, la posibilidad que el empleador vigile, controle la labor del trabajador va a ser bastante difícil de realizar, porque es cumplir un encargo, un trabajo encargado por el empleador y en la que éste va a probablemente solo asegurar que el trabajador entregue el trabajo oportunamente, o bien verificará que la calidad cumple el estándar definido por el empleador. En cambio, cuando estamos hablando de teletrabajo, es un trabajo desde el domicilio. Es como si el trabajador trabajara en la empresa, solo que no lo hace físicamente porque está vinculado de modo tecnológico, electrónico, informático, con los servidores del empleador y en consecuencia, ustedes advertirán, la vigilancia podrá ser mucho más intensa. Hay programas que hacen posible que el empleador pueda conocer exactamente cuándo el trabajador, por ejemplo, se lo guía, cuando el trabajador ingresa su clave secreta y puede activar el programa que el empleador está dispuesto para que él pueda trabajar en su domicilio, pero les insisto, es como si estuviera trabajando en el lugar físico del empleador, solo que por esta virtualidad, por esta, digamos, casi magia de la tecnología, él lo hace vinculado al empleador en forma informática desde su casa, desde su domicilio, desde su hogar. Entonces, evidentemente tiene mucho sentido la primera pregunta: ¿qué ocurre con la higiene y seguridad? Pues bien, aun cuando estaba regulado con detalle el teletrabajo, había reglas que había emitido la Superintendencia de Seguridad Social que contemplaban una obligación del empleador de justamente, por ejemplo, comunicarle a la mutualidad o al ISL, a la cual está afiliado, para efectos de dar cumplimiento a la ley que le da cobertura al trabajador en materia de accidentes laborales y una enfermedad profesional, de notificarle a esa mutualidad o al ISL cuando el empleador contrataba a un trabajador en la modalidad de trabajo a distancia mediante estos medios informáticos. Y era para el efecto justamente que aquella mutualidad tuviera presente que aquel trabajador laboraba fuera de las dependencias de la empresa y en consecuencia podía ser posible que ocurriese un accidente laboral y eso iba a provocar una disputa entre el órgano previsional que le da cobertura al trabajador en materia de la enfermedad común o el accidente común, que es la ISAPRE o FONASA, y justamente respecto a aquella entidad previsional que le da cobertura al trabajador en materia de lo que es justamente el accidente laboral o la enfermedad profesional. En consecuencia, ya había un antecedente previo, que es este circular que emana del año 2018 por parte del suceso, que instruía al empleador de justamente tener que notificar a la mutualidad o al ISL que tal trabajador estaba laborando en la modalidad del trabajo a distancia. La ley ahora se hace cargo en forma detallada del asunto y dice lo siguiente. Primero, el empleador debe cumplir su deber general de protección en el hogar. Esto es, debe garantizar la salud y la vida del trabajador de un modo eficaz. Y para ello se le entrega al Ministerio del Trabajo la obligación de dictar un reglamento en el plazo de 30 días a contar del día 1 de abril, que es la fecha en que entró en vigencia esta ley. O sea, aquí el 1 de mayo va a estar, ojalá, publicado un reglamento que va a establecer las condiciones específicas de higiene y seguridad y el modo en que el empleador debe velar porque ese trabajador efectivamente tenga asegurado en su domicilio la vida y la salud.
pero sí le entrega algunas obligaciones. Uno, el deber de informar al trabajador los riesgos que él podría tener, digamos, al trabajar en su casa. En segundo lugar, que el empleador evalúe el puesto de trabajo en que va a laborar el trabajador, de modo tal de justamente formular sugerencias o recomendaciones respecto del modo en que debe disponerse, por ejemplo, el mobiliario, la necesidad de contar, por ejemplo, con una silla ergonómica, en fin. Pero no hay ninguna duda que en esta materia existe cobertura para el trabajador en materia de accidentes laborales, y la ley se hace cargo justamente de ello por la vía de, por una parte, obligar a la autoridad pública a dictar un reglamento sobre la materia, y por la otra ya entrega algunas directrices bien determinadas. Uno, informe de riesgos. Dos, evaluación del puesto de trabajo. Tres, le entrega a la inspección del trabajo la facultad de fiscalizar. Ustedes me dirán, ¿cómo en el domicilio, que es un lugar inviolable? Y la ley dice, podría ser el inspector en la medida en que el trabajador permita que un fiscalizador pueda visitar el lugar donde el trabajador labora en su hogar. O sea, siempre está la posibilidad que sea fiscalizado, pero evidentemente se requiere que el trabajador lo autorice porque es un lugar inviolable. Estamos hablando de su domicilio, que está protegido por nuestra Carta Fundamental. Pero además, permite que la mutualidad también evalúe el puesto de trabajo y formule al empleador recomendaciones respecto de cómo velar eficazmente porque el trabajador labore en condiciones higiénicas y seguras. Segunda pregunta de Gerson, las jornadas laborales. Aquí en esta materia se produce una distinción. ¿Qué dice la ley? Dice, mire, si el trabajador labora a distancia, en ese caso, por regla general, él deberá tener una jornada laboral como si trabajara en un régimen común y corriente. Esto es un trabajador respecto al cual hay que fijar cuánto dura la jornada y cómo se distribuye la jornada conforme la regla general. Esto es, como ustedes bien saben, la jornada máxima en Chile se extiende por 45 horas por semana y la distribución puede ser en un mínimo de 5 días, un máximo de 6 días, y la jornada diaria no puede exceder de 10 horas en cada día. Jornada diaria, un pleonasmo de mi parte. Pero da una flexibilidad la ley. Dice, mire, en el caso de la modalidad del trabajo a distancia, es posible que las partes puedan establecer unas jornadas alternativas y le otorga derecho al trabajador para que él elija en qué jornada alternativa él puede distribuir su tiempo de trabajo. Es una suerte de artículo 22, segundo inciso, de los sin jornada, de un modo, yo diría que particular. Estamos a medio camino entre el trabajador con jornada de trabajo, el Código del Trabajo, de la regla general, y un trabajador de aquellos que están sin régimen de jornada laboral del artículo 22, segundo inciso del Código del Trabajo. Sin embargo, respecto del teletrabajador, la ley dice algo bien también especial, porque dice, las partes podrán pactar que en el caso del teletrabajo, este dependiente labore sin jornada laboral. Esto es, que no haya sujeción a un régimen de jornada como de las que hemos hablado respecto al trabajo a distancia, sino que efectivamente el trabajador pueda distribuir su jornada laboral del modo que le parezca más adecuado. O sea, en un caso hay jornada de trabajo con una flexibilidad en la que el trabajador va a poder optar por la jornada que le resulte más atractiva, más adecuada, más compatible con su vida en el hogar, y por la otra hay una flexibilidad mayor porque quedaría sin jornada de trabajo. Tercera pregunta, ¿qué ocurre con los recursos que en definitiva necesita el teletrabajador para poder laborar en su casa? Pues bien, aquí la ley es enfática y esta responsabilidad se la entrega al empleador. Será el empleador quien tiene que disponer, quien debe financiar todos los recursos, tanto los recursos tecnológicos como los recursos, digamos, el mobiliario, las sillas ergonómicas, para que el trabajador a distancia y el teletrabajador puedan laborar en su hogar. Y en consecuencia, tanto lo que es la instalación, por ejemplo, de un sistema de red inalámbrica, como su mantención, el pago mensual, va a corresponder al empleador. Esta es una responsabilidad que la ley le otorga al empleador. Un tema especialmente relevante es el de la cuarta pregunta, porque en esta materia Chile incorpora una regla bien, yo diría, significativa y protectora. ¿Por qué razón? Porque tanto respecto al trabajador
que se encuentra sujeto a un régimen de jornada, o sea, trabajo a distancia, o el que se encuentra sujeto a un régimen sin jornada laboral, tienen derecho a lo que se llama la desconexión. Esto es, se le garantiza al trabajador un descanso absoluto de a lo menos 12 horas continuas, seguidas, dentro de un plazo de 24 horas. Esto es, se garantiza al trabajador con o sin jornada laboral que hay un tiempo en que efectivamente no va a ser posible que el jefe despierte al trabajador en ese tiempo de descanso absoluto para que pueda, por ejemplo, tener un requerimiento de la empresa. Y finalmente, respecto del accidente, tal como señalamos al comienzo, en la medida en que nuestra legislación laboral contempla que este deber de protección del trabajador, del artículo 184 del Código del Trabajo, deber general, el empleador debe, eficazmente proteger la vida y salud del trabajador. Y como él trabaja en su domicilio, pues bien, deberá en aquel lugar asegurar efectivamente que el trabajador tenga condiciones higiénicas y seguras, y en el evento que se produzca un accidente laboral, bueno, va a haber antecedentes suficientes porque además, dos cosas adicionales. Uno, el contrato debe ser registrado electrónicamente en la dirección del trabajo, dentro de un plazo de 15 días contados desde que se celebra entre las partes. O sea, va a haber un registro electrónico de que esa persona se encuentra trabajando en su domicilio. O sea, está la posibilidad de contar con información clara de que el trabajador laboraba en su casa. Luego, decíamos, va a haber una injerencia de la mutualidad o el ISL, quienes deben fijar condiciones específicas para el puesto de trabajo en aquel lugar, y en consecuencia hay cobertura para el evento que se produzca un accidente laboral. Efectivamente, va a haber disputas en algunas oportunidades. Si la persona se accidentó, por ejemplo, efectuando labores de jardinería en su casa, ese es un accidente común y la cobertura será de la ISAPRE o de FONASA, dependerá de dónde está afiliado el trabajador. Pero en cambio, si se accidenta justamente trabajando para el empleador, por ejemplo, pongamos trágico, se electrocuta con el computador, no habría ninguna duda que sería un accidente laboral y la cobertura será entregada justamente por la mutualidad o el ISL. La segunda cosa relevante, para terminar, es la siguiente. La ley contempla la posibilidad de que un trabajador que está contratado en el régimen general pueda migrar al régimen del trabajo a distancia o al teletrabajo. Y en consecuencia podría modificar el contenido del contrato por acuerdo de las partes. Sin embargo, si las partes han modificado el contrato, da la posibilidad, la ley, que cualquiera de las partes se arrepienta y con un plazo de 30 días le pueda comunicar a la otra, el trabajador o el empleador, que ya sea porque el empleador se lo pide, él vuelva a trabajar en forma física a la empresa, o el trabajador decida definitivamente él volver a trabajar también a la empresa de un modo común y corriente. En cambio, si se contrata por vez primera en este régimen, no hay posibilidad ninguna de que las partes puedan modificar el contenido, sino con el acuerdo de la contraparte, vale decir, la posibilidad de ejercer este derecho de retracto, diríamos, no es la expresión jurídica, pero la idea es que ustedes lo entiendan, se da solo cuando yo he modificado el contrato de trabajo y he migrado de un modelo normal, corriente, a este modelo de trabajo a distancia, y ahí se da la posibilidad que uno u otro, empleador o trabajador, puedan decidir volver al régimen del trabajo con permanencia física en la empresa. Y para finalizar, lo siguiente, la ley permite también la alternativa de que estos trabajadores puedan tener un régimen combinado. Esto es que puedan trabajar parte en su casa y parte en la empresa. Está la posibilidad de que las partes puedan combinar. Es una posibilidad en la medida en que uno de los temas que siempre se discute con esta materia es la porosidad que habría en el trabajador que labora en su casa, en que no hay una frontera, un margen, un borde, un límite claro entre trabajo y vida personal. En consecuencia, la posibilidad de combinar algunos días trabajando en la casa, otros en la empresa, es el modo en que uno puede superar esta porosidad que para muchos trabajadores es un problema, esto de no tener claridad respecto de trabajo y vida laboral, perdón, y vida familiar o personal delimitada claramente. Eso por el momento, Gerson.
Bien. Un pequeño comentario. Sabemos que hay muchísimos alumnos que no son connacionales, son latinoamericanos, tenemos muchos alumnos de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de México, y probablemente para ellos estos temas jurídicos locales pudieran resultarles muy poco atractivos. Así que doy la excusa. Sin embargo, creo que la legislación va a alcanzar mucho más ámbitos y por lo tanto estamos viendo también algunos inputs que nos pueden ayudar en Chile o afuera. Finalmente, y muy brevemente, Luis, te quería pedir un comentario. Se acaba de promulgar, entiendo que el día de ayer o anteayer, la Ley de Protección al Empleo, que es muy importante, que se busca para proteger el contrato, usar algún recurso como el seguro, como el fondo de cesantía, y si en 2 minutos nos puedes contar de qué se trata eso, te lo vamos a agradecer. Sobre todo con tu estilo tan pedagógico que nos cuesta tanto los abogados. Bien, Gerson, muchas gracias. Va a ser difícil en 2 minutos, pero bueno, serán 5. Pero mira, a ver, ayer se promulgó por el presidente Piñera un proyecto de ley que justamente protege al empleo. Es una ley que ha sido enviada por el gobierno al Congreso Nacional con el objeto de hacer frente a la crisis que ha generado el COVID-19. Y funciona en 3 niveles esta ley. Respecto de aquellos trabajadores que laboran en una empresa que no ha podido trabajar como consecuencia de una resolución, de un decreto que haya dictado una autoridad competente, ya sea la autoridad sanitaria o la autoridad de Interior, para justamente evitar que se propague la epidemia, la pandemia de COVID-19, ese trabajador, si está afiliado al seguro de desempleo, va a tener derecho a que se suspenda de pleno derecho, como por arte de magia, por arte de birli-birloque. La ley dice, se suspende el contrato laboral, en consecuencia, el trabajador no labora, el empleador no lo remunera, y el trabajador va a tener derecho durante el periodo de suspensión, mientras dure este decreto que dicta la autoridad administrativa, a cobrar prestaciones en el seguro de cesantía. En consecuencia, ese trabajador que no trabaja impedido por estas circunstancias tan particulares, en vez de quedar sin ingreso, va a tener la posibilidad de ir a cobrar prestaciones al seguro de cesantía del modo general. En consecuencia, el primer mes recibirá un 70% de su remuneración disponible, al segundo mes 55%, tercero 45%, cuarto 40% y el quinto mes 35% de la remuneración disponible del trabajador. Con cargo a la cuenta individual, si no tiene fondos suficientes, tiene posibilidad de ir al fondo solidario, fondo que además el gobierno le ha inyectado hasta 2.000 millones de dólares para financiar estas prestaciones para trabajadores que, estando afiliados, la cuenta individual no es suficiente para poder financiar tales prestaciones. Y el empleador va a quedar obligado, durante el tiempo de la suspensión, generada de pleno derecho, a mantener el vínculo laboral, no paga remuneraciones, pero sí debe pagar aportes previsionales, los que son de cargo del trabajador y los que son de cargo del empleador. Solamente queda exceptuado a pagar el aporte previsional para financiar el seguro de accidentes del trabajo, pero va a pagar solamente el 50% de esos aportes de previsión. Primer caso. Segundo caso, si la empresa no está comprendida dentro de la prohibición de autoridad, porque la autoridad está prohibiendo actividades en zonas geográficas determinadas. Si estoy fuera de zona geográfica, no estoy afectada directamente por la resolución administrativa, pero por carambola, por rebote, estoy con una suspensión de actividades de hecho y que además puede ser de carácter total o parcial. En ese caso, da la posibilidad de ley que las partes, el trabajador y el empleador, pacten la suspensión del contrato de trabajo por hasta un periodo de 6 meses. Hasta por 6 meses.
con exactamente iguales efectos. Esto es, el trabajador no labora, el empleador no remunera, el trabajador cobra la prestación, el seguro de cesantía, y el empleador va a pagar solamente los aportes de previsión en un 50%. Si hay sindicato en la empresa, se requiere el acuerdo del sindicato para poder pactar con esos trabajadores en la suspensión convencional por hasta 6 meses, contempla la ley. Y tercera posibilidad es respecto de empresas que en el periodo comprendido entre octubre del año pasado y marzo de este año puedan acreditar que en 3 meses consecutivos han tenido una, digamos, han experimentado una baja de sus ventas de hasta de un 20% más, comparado al igual periodo del tiempo anterior. Segundo lugar, que la empresa se encuentre en un periodo de, se reorganiza porque está en un procedimiento concursal para liquidar a la compañía, o bien, digamos, una empresa que está asegurada económicamente en el caso de la PYME. Son dos casos que contemplan nuestra legislación de empresas que están en problemas financieros, pero que hay un procedimiento ya que se está realizando ante la autoridad administrativa. Y en cuarto lugar, es respecto de aquellas empresas que, no obstante que la autoridad ha establecido una prohibición, una cuarentena, para que puedan efectivamente una parte de la población salir de sus casas, están obligadas por la autoridad a seguir trabajando. Esos 4 supuestos, lo que la ley permite es que en ese caso la empresa pueda pactar con los trabajadores o con el sindicato una reducción de la jornada laboral de hasta el 50%, y en consecuencia se reduce también al 50% el salario del trabajador, y por el 50% que el trabajador deja de percibir, tiene la posibilidad de ir a cobrar prestaciones, pero hasta el 25% con cargo al seguro de cesantía. ¿Ah? Vale decir, se produce un fenómeno similar a la suspensión, pero claro, en este caso lo que se genera es una reducción de la jornada laboral, y por la parte que el trabajador deja de percibir, la ley permite que él obtenga un complemento, dice la ley, un complemento de hasta el 25%. Y además la ley permite justamente que ese trabajador, digamos, continúe laborando, y le da una flexibilidad al empleador porque permite que el empleador pueda modificar la función del trabajador para readecuar sus funciones. Dos cosas finales. Uno, desde que el secretario de Estado catástrofe en Chile, o sea, el día 18 de marzo de este año, ya está, digamos, por un plazo de 6 meses, no será posible que se pueda despedir un trabajador por fuerza mayor o caso fortuito, invocando como condición del despido, digamos, la pandemia de COVID-19, y la otra alternativa es justamente que le queda al empleador entonces solamente un despido, pagándole al trabajador las sumas de dinero que corresponderían, esto es necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. Esto es la ley en términos muy generales, Gerson. Muchísimas gracias, Lucho. Es importante tener claro la ley. No todo el mundo que está en el mundo de la gestión le es muy sexy, pero es una necesidad, y en este minuto actuar con ajustado a derecho plenamente, aunque sea este un minuto de excepción, es un imperativo. Lucho, yo te quiero pedir que nos acompañe, porque en la parte final vamos a abrir a preguntas de los alumnos. Ya estoy viendo que hay varias preguntas que tienen que ver con todo el tema jurídico laboral, así que te pediría que más o menos una media hora más me acompañes también en responder eso. Dicho eso, yo voy a continuar con otros aspectos que había preparado en esta presentación, pero era importante dar el marco jurídico en el que podemos actuar. Bien, me voy a entrar, tal vez, y para los que me conocen, desde los tiempos que era ayudante de psicología social en la Escuela de Economía de Chile, a entrar al lado humano y al lado organizacional y al lado social, que es un poco donde más podría explayarme. La mirada humana y organizacional. Lo primero que tenemos que establecer acá, como una nota preliminar, es ponernos de acuerdo en que el teletrabajo, en la utilización de herramientas tecnológicas, es una herramienta, es tecnología, y la tecnología siempre es neutra, no tiene intencionalidad política. La intencionalidad se la dará el que la use. Internet es tecnología. Internet puede servir para que un niño de una comunidad agrícola en el sur de Chile entre a la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez
pero también Internet puede prestarse para las peores perversiones humanas. Un bisturí puede servir para salvar una vida o para quitarla, y un bisturí es tecnología, por lo tanto, es neutra. La intencionalidad se la va a dar el que la use. Cuando escuchamos entonces que la tecnología va a precarizar el trabajo humano, tenemos que darle una vueltita más a esa expresión. Respecto a trabajar desde la casa y no con otros, necesariamente tenemos que hablar de una de las motivaciones más profundas en el ser humano. McClellan hablaba de 3 grandes motivaciones: el logro, el poder y la pertenencia, como las grandes motivaciones del ser humano en el mundo del trabajo. El logro, que es transformar; el poder, que es influir; y el pertenecer, que es ser parte de un colectivo. ¿Por qué? Porque con otros cambiamos el mundo. Con otros hacemos transformaciones en la sociedad que vivimos. Cuando no estoy con otros, algo me está faltando. Hay que aquí también ingresar el concepto de qué significa mezclar el mundo del trabajo y la familia. ¿Qué riesgos aparecen relacionales y psicosociales? ¿Cómo podemos autorregular el vínculo o la mezcla o la superposición de mundos entre trabajo y familia, más aún si no hemos estado preparados como nos tocó ahora? Nuestro profesor y amigo Claudio Ibáñez, que es especialista en inteligencia, en psicología positiva, nos aclaraba en una carta anteayer en el diario los principales efectos psicológicos que ocurren en estas circunstancias. Aparece el estrés. Todos sabemos que el estrés es una respuesta del organismo cuando percibimos que somos incapaces de responder a las demandas externas a nosotros, y que esa respuesta del organismo impacta en el cuerpo, es decir, también nos enfermamos, y el que nos enfermemos cuando necesitamos sistemas inmunes en este minuto es particularmente importante. Y aparece depresión en muchas personas, irritabilidad, insomnio. Muchas personas con las que he conversado me han dicho que les ha costado dormir. Miedo. Conozco algunas coordinadoras, secretarias, que están con miedo porque no han podido usar bien algunas tecnologías y les da miedo que las despidan. Culpa, pensar que esto es producto de acciones que no hicieron, conflicto. Entonces la propuesta que da la psicología positiva es bien interesante, porque dice que hoy es clave activar las emociones positivas para contrarrestar las negativas durante el confinamiento. Y esas emociones positivas tienen que ver con la gratitud, dar gracias sincera, la generosidad, el entregar, el generar trascendencia en cada cosa que hacemos y en siempre priorizar la conexión social. Quiero hacerme cargo también de un aspecto más social y profundamente humano. Aquí podrían profundizarse alguna carga de inequidades y desigualdades. No es lo mismo una familia donde están hacinados en un pequeño lugar un padre, una madre, hijos estudiando, con pocos espacios, versus personas que pueden disponer de espacios amplios. Por lo tanto, esta circunstancia que vivimos también podría eventualmente profundizar esta idea que ya hemos venido conversando socialmente respecto a la desigualdad. Está también aquellos que son capaces de tener tecnología más moderna versus tecnología precaria, por un tema también de disponibilidad económica. Me contaba mi hijo, que estudia el 3er año de psicología, que había una compañera muy complicada porque no podía estudiar, porque no había espacio donde estudiar tranquila y habían hijos chicos a los que había que prestarle atención. Pero no solo eso, el papá no podía trabajar, la mamá tampoco, entonces esa familia estaba viviendo una tensión fuerte. Y también tenemos ahí aspectos de preparación versus ausencia de educación digital en la familia.
sabiendo que mi jefe, el decano, me había obligado a esta charla, estuve toda la semana mirando estudios, prensa, me encontré que hubo un reciente estudio de salud mental publicado esta semana, y es de la Asociación Chilena de Seguridad, señalando que más o menos un 83% de los trabajadores en Chile a la fecha se declara sentir muy estresado y muy ansioso por la situación que se vive en el país. Las causas más invocadas son carga excesiva de trabajo. ¿Por qué? Porque sumado a la carga de trabajo normal, aquí ha habido que aprender. Y no es igual de fácil para todos aprender. Falta de motivación con el trabajo. Un profundo miedo atávico a perder el trabajo. El trabajo es una fuente de identidad social. El trabajo es una fuente de realización personal. La pérdida de trabajo, en cierta forma, es como la pérdida de uno mismo, de su ser, de aquello para lo que fue entrenado toda su vida. Esto me voy a referir un ratito más porque es muy importante. Aparecen malos tratos desde la jefatura directa. Piense que si esto ya es una actividad intrusiva al hogar, más encima de recibir malos tratos, aparece como algo inaceptable. Como nos tocó entrar a esto de golpe y porrazo, se echa de menos mucha capacitación y apoyo, y por supuesto también dificultades para conciliar prácticas de trabajo y familia. Nunca me han gustado las tips de autoayuda, porque cada uno sabe, pero recogí algunos que me interesa comentar con ustedes, que nos pueden ayudar a ustedes mismos o a sus colaboradores que están en sus hogares. Es clave dedicar un tiempo, organizar el tiempo de los habitantes del hogar. Niños que están estudiando en el colegio o haciendo guía, que en la práctica, personas que están trabajando, habitantes que no tienen un rol y que probablemente o no van a hacer nada o van a leer o ver televisión. Es clave conversarlo, explicitarlo y hacer una organización del tiempo. Establecer horarios y rutinas que respeten prioridades, por ejemplo, hora de levantada, juntarse a compartir en algunos momentos del día, puede ser para algunos al almuerzo, otros más tarde. Definir roles asociados a tareas de hogar y de trabajo. En hogares más acomodados no está la nana, porque la nana está en cuarentena o porque no puede ir, entonces hay que distribuirse roles. El niñito no solo va a estudiar, va a tener que tener un rol de hacer otras cosas y la niña también. Importante hacer acuerdos o protocolos. Por ejemplo, que alguien diga que tiene una reunión importante, involucrar a la familia para que lo apoye. Ejemplos clásicos, las mascotas, los ruidos externos. Han habido varios memes que han circulado producto de los imprevistos, algunos bastante divertidos. Sobre todo cuando hay más precariedad, la importancia de organizar los espacios físicos. Y si es posible, intentar hacerlo en espacios iluminados y más ventilados. Respetar los tiempos de individualismo, de aislación y los tiempos para compartir. Ahí aparecen entonces algunos tips que los padres deberían impulsar, conversar entre todos, hacer acuerdos y organizar mejor las cosas para llevar en mejor forma este momento. Y uno que le leía a un médico chileno hoy día, decía que era malo estar sentado mucho rato, que aunque no tenga mucho espacio, hay que intentar caminar cada cierto tiempo y, si es posible, con la familia, jugar. Lo lúdico juega un rol importante en la estabilidad de nuestras relaciones. Y me voy al segundo capítulo. He pensado mucho en los jefes porque es un tema que he estudiado toda la vida. El rol de los jefes, las prácticas de los jefes. Me importan mucho los jefes porque a ningún jefe le enseñaron a ser jefe, porque generalmente los nombraron porque eran buenos en lo que hacían y no porque prometieran como jefe, porque dentro de mis alumnos al diploma y al máster cada vez vienen menos profesionales del área de personas y vienen más gerentes de áreas técnicas que se dan cuenta que ya no son los técnicos
que habían estudiado algo técnico, sino que hoy día son conductores de equipos humanos y por eso necesitan fuertemente encontrar alguna competencia. Y en este escenario hay un nuevo rol para los jefes. Algunos antecedentes preliminares. En realidad, algunos comentarios más o menos felices. Este es de un anónimo masivo, mi jefe, el gran responsable de mis peores pesadillas y mis más dulces sueños. Claro, porque el jefe es la empresa para mucha gente. O esta sentencia de un estudio de McKinsey que ya tiene algunos años, las personas no se quieren cambiar de empresa. Es más, muchas personas sienten orgullo de su empresa. Se quieren cambiar de jefe. En todo caso, no es mi caso. O este otro, perdimos un excelente funcionario y ganamos un mal jefe. Claro, cada vez que nombraron jefe a alguien que era el que mejor lo hacía en lo técnico, pero que nadie sabía cómo lo iba a hacer con sus competencias humanas y adaptativas. No me voy a meter en el tema de Juan Carlos para mañana. Este otro también es un anónimo masivo. Mi jefe no se da cuenta de lo que está pasando. Yo no sé cómo llegó a ser jefe. Bueno, muy frecuente. Y aquí viene la reflexión que es la guinda de la torta en estos días. Si ya veníamos con problemas desde antes, con el desempeño de nuestros jefes, ¿qué podríamos esperar en este nuevo escenario con miedo, con desesperanza, con incertidumbre? Estuve conversando con mis colegas del área persona, de la universidad, con los profes, y les preguntaba así para hacer un chequeo, ¿qué esperaríamos de un jefe en un escenario de teletrabajo y crisis sanitaria y, ojo, la que viene después, la crisis económica también? Lo primero, y reconozco que no va a ser muy fácil para muchos, es entender que hoy tiene que ponerse a disposición de las personas. Ellos son la primera línea hoy día. Y reconocer que su rol, el de ellos, el de los jefes, es de servicio. Es de servidor. Él va a tener que entender que hoy día va a tener que servir más que ser servido. Aquí no sé si le pedimos pera al olmo. Ser capaz de reconocer en sí mismo cuándo va a requerir de compasión y cuándo de exigencia hacia el resto. Reconocer esto exige una competencia que hemos llamado empatía o también inteligencia emocional. El problema es que la inteligencia emocional a veces choca con la ignorancia emocional. En estos tiempos, más que nunca, es válido usar la lógica del acuerdo antes que la imposición. El trabajador ya está viviendo un momento complicado por muchas razones, ya las dijimos. Que reciba imposiciones percibidas como injustas o arbitrarias va a complicar más las cosas. No es el minuto para ponerse a controlar tanto hoy día. Y por supuesto respetar la ley que nos habló Lucho Lizama respecto a los tiempos de desconexión. Si las personas ya están viviendo en sus casas una experiencia intrusiva, que sigan siendo intrusos después de horario de trabajo pasa a ser algo inaceptable. Y aquí es donde también tenemos que reconocer que no todos están muy preparados. Reconocer cuándo y practicar la contención emocional, el apoyo, la comunicación, pero la comunicación con especial énfasis en una escucha activa. Este es el minuto de jefe escuchando más que hablando. Y por sobre todo, usar o establecer la confianza como el modus operandi, como el lugar común, como el hábitat. Nosotros en la universidad, este tema de la confianza lo valoramos mucho y tenemos cursos completos basados en cómo trabajar bajo el vínculo de la confianza. El profesor Rodrigo Morrá es uno de esos especialistas. Y aquí me voy a dar un gusto, una recomendación muy personal a mis alumnos y exalumnos que están hoy escuchando y que tampoco pueden ser exalumnos, a todos que trabajen en área persona. El apoyo a recursos humanos hoy día
creo yo que tiene que ver con poner mucho foco de atención en cómo están actuando los jefes dentro de la organización a todo nivel. Ya lo dije, los jefes y lo que hagan son la empresa para las personas. Si alguien dice, la empresa no me escucha, la empresa no me trata bien, quiere decir, es el jefe que no me escucha o que no me trata bien. Se hace muy necesario otorgar feedback y orientación a los jefes. Se hace muy necesario hacer sondeos transparentes, con participación de los jefes, escuchar a las personas. Y bueno, como suele suceder, necesariamente a algunos jefes les daremos más autonomía y empoderamiento, y a otros, por ahora, les tendremos que dar más protocolos y más manuales. Un último tip a mis alumnos y colegas de áreas de personas, que toda la vida vivimos al borde de lo urgente y postergando lo importante. Este es un gran momento para hacer algunas cosas que no siempre podemos hacer. Rediseñar y corregir, desarrollar e innovar, y también capacitar y entrenar si tenemos los medios tecnológicos. ¿En qué cosa? En procesos. La gestión de capital humano es una gestión de procesos. En políticas, que son las que rayan la cancha, y en instrumentos. Por ejemplo, el instrumento de evaluación de desempeño o de mejoramiento del desempeño. Entonces, aquí se abre una posibilidad de sentarnos los equipos de personas y también en conjunto con nuestro socio estratégico, que es la línea, para rediseñar, corregir, desarrollar, entrenar en todos estos elementos organizacionales clave, como los procesos, las políticas y los instrumentos. Y me voy a la tercera y última parte de esta presentación, que yo la titulé las decisiones que estemos tomando hoy sobre personas, y voy a ser bien claro, las decisiones que tienen que ver con la salida de personas de la empresa o la invitación a la baja en las compensaciones, nos están enfrentando a lo que en experiencia de personas y clientes han llamado un momento de la verdad. Pero este es un momento de la verdad especial y es un momento de la verdad colosal. ¿Por qué? Esto es de hoy. Esto lo saqué del Mercurio de hoy, que es un sondeo realizado por el Banco Central, bien creíble, la última semana de marzo, que nos muestra estos datos que se publicaron hoy. Las preocupaciones para el desempeño de la empresa en los próximos 6 meses por parte de los ejecutivos. Fíjense que prácticamente un 95% están muy preocupados, no algo preocupados por los efectos del coronavirus, pero ya venía de atrasito algo con el conflicto social, donde tenemos total incertidumbre de cuál va a ser el rumbo que va a tomar incluso más adelante. Y aparece el ámbito económico, con la situación económica internacional, con una tasa de preocupación de un 75%. Si ustedes se fijan y suman los números de muy preocupados y preocupados, estamos hablando de tasas de 95, entre 95 y 99%. O sea, está instalada la preocupación fuerte en la empresa. Y esta otra que es la pregunta, yo diría, más compleja. Expectativas para la dotación de su empresa en el 2020 en relación con la situación actual. Bueno, un 76% está declarando que cree que va a disminuir. Más o menos repartido entre quienes creen que va a disminuir en forma importante, más o menos repartido entre quienes creen que va a disminuir en forma leve. Ambas suman 76%. Y respecto a los proyectos de inversión al año 2020, por lo menos un 76% o se está evaluando su ejecución, entendamos, son proyectos que estaban planificados, o que no se van a realizar, o sea, se detienen. Así que la cosa viene complicadita por el lado de las decisiones que hay que tomar. Y ahí es donde quiero invitarlo a hacer algunas reflexiones. Las decisiones que tomemos en el escenario actual sobre las personas nos enfrentan a un momento de verdad colosal por lo siguiente.
Y esto voy a hablar porque estuve mirando estudios de efectos que quedaron en crisis anteriores que hemos vivido desde la crisis del año 82 para adelante. Las decisiones que se tomen hoy van a quedar en el consciente y en el inconsciente individual y colectivo. Y esto significa que van a afectar las culturas. Las empresas tienen culturas que son apreciadas y definidas por las personas. No nos olvidemos que en algún minuto vamos a ir a buscar, a reclutar y vamos a hablar de la importancia de nuestra cultura o del vínculo que tiene la cultura con las personas. Las decisiones que tomemos hoy serán especialmente recordadas por las personas. Quiero poner un ejemplo de esto. Para la última crisis económica que vivió el mundo, en Chile hubo un banco privado grande que fue el único banco que no recortó personal ni bajó abruptamente las remuneraciones. Lo que hizo ese banco fue hacer un acuerdo entre los trabajadores y la gerencia para nivelar los niveles de remuneración y estudiar qué niveles de compensación estaban sobrepagados y hacer un ajuste a la baja, y qué niveles, incluso habiendo niveles subpagados, haciendo un ajuste al alza. ¿Qué actor creen ustedes que debe resultar imprescindible para que se produzca ese acuerdo? El demonizado sindicato. Ese acuerdo no es posible si no fue o no haya sido el sindicato quien logre que toda la comunidad de trabajadores lo acepte. Y en ese banco grande, familiar, fue el sindicato el que estableció con los trabajadores la aceptación de esa práctica. No echaron a nadie. Y ese hecho marcó una cultura importante de esa organización que ha sido estudiada en varios casos. Y también muy importante, las decisiones que tomemos van a poner a prueba, nos van a poner un test de blancura sobre la veracidad y consecuencia de muchas declaraciones anteriores. ¿Les suena conocido esto de las personas son nuestro capital más importante? Nos debemos a las personas, etcétera. Y muchas de esas declaraciones incluso las llegamos a contener, como en el caso de una empresa minera, en nuestra misión y en nuestros propios valores, cuando los hemos colgado en algunos afiches en los pasillos de la empresa. Yo quiero ser claro, como voy a decir en un minuto más, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Nadie puede decir, usted puede hacer esto o no puede hacer esto. Sencillamente estoy diciendo, hagamos lo posible. Una idea es que escuchen la clase que tuvimos el lunes con Ricardo Úbeda y vean cómo creativamente la caja que hoy día manda puede ser manejada de una forma tal en que podamos administrar los recursos más líquidos que son los necesarios más eficientemente. Finalmente, quiero compartir algunas ideas con ustedes antes de que conversemos las preguntas. Reflexiones finales. Como acabo de decir, perdón. Teniendo muy claro que las realidades son siempre diferentes. No podemos decir que son todas iguales. Como dije recién, cada uno sabe dónde le duele y cuánto le duele. Me atrevo desde acá a sugerir que hagamos todo lo posible, que extrememos el cuidado de las personas, de nuestro capital humano. Esta crisis va a tener que pasar. Y ese talento que hemos atraído, desarrollado, lo vamos a volver a necesitar. Y yo creo que lo vamos a necesitar más que antes, porque van a venir periodos, como siempre ha sido, muy al alza. Hoy más que nunca, desde el liderazgo, desde la jefatura, desde todo, debemos impregnar todos los rincones de la organización de diálogo, de flexibilidad, de criterio, de respeto, de compasión y de confianza.
las personas están con miedo, no lo están pasando bien, no solo los miedos al despido, están los miedos también a la salud, a la vida. Hagamos distinción, los que trabajan en grupos de empresas más grandes, más solventes, con más recursos, con más acceso al crédito. No perdamos de vista los grupos más vulnerables en este momento, las pymes, el famoso café de la esquina que tanto habla nuestro profe de acá de la Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. No perdamos de vista a los trabajadores independientes, a los de plataforma, los Uber, los Cabify, y a todos los informales que están vendiendo cosas como pueden y donde pueden. Y la reflexión final, que dice que cuando la noche pase, retomaremos nuestros temas de futuro, los que ya veníamos conversando desde antes de esto, los que nos tenían preocupados. El programa de diploma y máster se llama Diploma y Máster en Dirección de Personas en la Era Digital. Entonces retomaremos nuestros temas de futuro como digitalización, automatización, nueva ciudadanía, pero tengo la íntima esperanza de, por sobre todo, volver a abrazarnos siendo un poco más distintos, un poco más humanos y también, ojalá, un poquito más sabios. Muchas gracias. Voy a pedir entonces ahora que se incorpore Lucho Lizama. Voy a parar la presentación que se les hará llegar. Horacio, la metodología para preguntas, ¿te parece? Las elijo yo. Acá tengo varias. Voy a ir eligiendo. Yo creo que la gran mayoría tiene que ver con temas de Lucho, que son más técnicos y donde hay más dudas. Y los vamos pimponeando. Tenemos hasta las 8:30, ¿no? Sí, perfecto, Gerson. Dale vos, tranquilo. Bien, voy a irme entonces aquí a las preguntas. A ver, yo las que vea que se repiten las voy a agrupar. Así que, ¿preparado, Lucho Lizama? ¿Cómo se plantea fiscalizar las 12 horas continuas de desconexión de trabajo bajo esta modalidad? Pues lo que ocurre es que, tal como señalaba antes, hay dos tipos de jornada. Cuando hay jornada, en el caso del trabajo a distancia, y hay que establecer, digamos, cuánto dura y cómo se atribuye la jornada de trabajo, en ese caso la ley le impone al empleador la obligación de tener algún sistema de registro de asistencia. Y en consecuencia, ahí va a ser posible fiscalizarlo de una manera bien fácil, ¿no? Porque va a haber un registro de control disponible. En el caso del teletrabajo, en que la posibilidad es sin jornada laboral, va a ser indudablemente más complejo fiscalizar el cumplimiento de este derecho de desconexión. Pero en todo caso hay facultades fiscalizadoras para justamente poder hacerlo. Ahora, yo imagino que si trabajo desde la casa y estoy sujeto a formas de vigilancia con el programa al cual accedo, también será sencillo poder determinar si el trabajador durante ese periodo de 12 horas ha continuado laborando, a que registro justamente que él accedió al programa de la compañía o que dio a responder, digamos, un correo. La tecnología deja registro de todo, o del WhatsApp que envió, o que respondió un correo electrónico. En un caso es mucho más sencillo porque hay un sistema de control electrónico que implementar el empleador, y el otro va a ser probablemente por esta vía más... más tenemos muchísimas, así que vamos a tener que ser súper escuetos porque si no vamos a dejar a muchos frustrados con la respuesta. Aquí hay una concreta. ¿Se puede alternar teletrabajo o el trabajo presencial en una misma semana? Esa es la idea, justamente, que el trabajador durante la semana tenga trabajo presencial y trabajo virtual. Perfecto. Aquí pregunta, ¿qué pasa si la empresa da el beneficio de un solo día a la semana con teletrabajo? Aquí habría que preguntarse en tiempos de crisis o no crisis, porque si no puede salir de la casa por cuarentena. Bueno, pregunta, ¿qué pasa si la empresa da el beneficio de un solo día a la semana con teletrabajo? ¿Queda eso establecido en el contrato? ¿Se puede cambiar unilateralmente después?
Una aclaración. Hay un plazo de 3 meses para que las compañías adecúen sus contratos de teletrabajo actuales a la nueva ley. O sea, hay un plazo abril, mayo, junio. Son 3 meses para poder adecuar los contratos a esa nueva ley. O sea, va a ser exigible a partir del mes de julio de este año. Primera cosa para que nos quedemos todos tranquilos respecto de adecuaciones inmediatas o urgentes. Respecto del trabajador que no tiene jornada laboral, indudablemente que ese trabajador podría trabajar teóricamente todos los días del año y todos los días de la semana, ¿ya? Lo cual es indudablemente imposible de hacer, ¿ya? Por esa razón es que probablemente la jornada va a quedar determinada en función del modo en que las partes hayan hecho en la práctica esa jornada laboral. O sea, podría ser el caso que tuviera un solo día escaso a la semana, sí, no habría problema. Bien concreto. Pregunta Pablo, ¿podemos deducir de impuestos los gastos de dar la herramienta, internet, mesa, silla, wifi que debe tener en su domicilio? ¿Son deducibles? Por supuesto. Sí, por supuesto. Va a ser un gasto que incurre el empleador para justamente la renta. Un gasto aceptado. Aceptado, evidentemente. Dado el contexto en que estamos, muchas empresas están implementando teletrabajo. Ya lo dijiste. ¿Obliga a los empleadores a actualizar los contratos de trabajo? Sí, ¿no es cierto? Hay un plazo de 3 meses para hacerlo. Ok. 3 meses. A ver, aquí me gustaría, mira, escribe un alumno peruano que está estudiando el EMBA, es un programa de MBA latinoamericano en Chile, y están en medio de la cuarentena que se va a extender. ¿Dónde podemos acceder a estas normas que estamos hablando para usarlos como referente para nuestras normas internas? Bueno, ya lo dijimos, vamos a subir, así como la presentación, la ley que apareció publicada hace pocos días atrás. Lo que habría que entregar pronto es la que va a ser publicada, si no mañana, el fin de semana, que es la Ley de Protección al Empleo. Aquí viene una súper interesante que realmente me gusta mucho. La ley de teletrabajo indica que te quiere la responsabilidad de salvaguardar la ciberseguridad de la información. Aquí te pillamos, Lucho Lezama. No, esa responsabilidad es claramente del empleador. O sea, el trabajo por cuenta ajena, el riesgo de los medios de producción, el riesgo en el mercado, el riesgo respecto, digamos, de la actividad es de cargo del empleador, indudablemente. A ver, aquí pregunta alguien, pero se me fue la pregunta. Era una pregunta en todo caso por el chat, no por el sistema de preguntas. Pregunta alguien acá una pregunta que yo no entiendo mucho, a lo mejor Lucho tú la entiendes, Juan Pablo Larraín. ¿Este fondo aplica el fondo que hablaste de protección al empleo si uno es autoempleado? Pregunta. No. Me refiero a que se refiere a empleo independiente. Exactamente. Ocurre que el trabajador independiente en Chile no está obligado a cotizar el seguro social. Entonces, para él no le aplica este régimen, que es solo para el trabajador dependiente. Súper. Acá, un espectacular alumno autodenominado espectador anónimo. Bien. Respecto de la ley de protección al empleo, ¿cómo aplica a los contratados antes del 2002? Ya sabemos por qué anónimo, no quiero revelar su edad. ¿Cómo aplica a los contratados antes del 2002 que nunca pasaron al seguro de cesantía, a los jubilados que ya no aportan, a los que ya dejaron de aportar por haber cumplido 11 años de aporte? A ver, si el trabajador no está afiliado al seguro de cesantía, no le resulta aplicable la ley. O sea, el que estaba antes del 2002 y que no cotizó voluntariamente, o que como consecuencia de haber cotizado más de 11 años, digamos, en una empresa, no cotizó en la otra, no le aplica el seguro de la forma que está prevista en la ley. Finalmente, en las consultas técnicas, respecto al teletrabajo, siempre se refirió al contrato, dice en tu speech. Sin embargo, hoy la situación obliga a los empleadores a tomar acciones y enviar a sus trabajadores a laborar en sus casas, sin estar establecido en el contrato la modalidad referida. ¿Cómo funciona la cobertura de accidentes? No, pero eso fue dicho en clase. ¿Cómo funciona la cobertura? Ok, pero para terminarla, ¿cómo funciona la cobertura de accidentes y todo lo que mencionó antes la situación mencionada? Bien.
La pregunta es muy pertinente, pero para tranquilidad de quien consulta, hay un dictamen de la Suceso del 18 de marzo de este año que sostiene justamente que si el empleador ha acordado con el trabajador de modo implícito, esto es, no hay un anexo de contrato firmado y lo envía a trabajar a su casa a distancia, en ese caso va a bastar con que haya un correo electrónico dirigido del empleador al trabajador en la cual conste justamente este encargo y eso va a ser suficiente para que en definitiva pueda haber cobertura del accidente laboral en caso de que ocurra un accidente en la casa del teletrabajador. Súper. Me hace una pregunta a mí, por fin. Ya estaba que lloraba. Por favor. ¿Cómo puedo hablar de capital humano y preocuparme como recurso humano en apoyar o hacer actividad remota si hemos despedido casi el 50% de la empresa? Buena pregunta, pero le voy a decir algo a Carol que me la hace. Yo te aseguro que está sufriendo mucho el 50% de la empresa que quedó. Aquí pasa lo mismo que los procesos de fusiones y adquisiciones. Sufren no solo los que se van, sino también los que se quedan. Si estamos frente a un hecho que ya ocurrió, la gente salió por alguna razón que yo no puedo juzgar, como dije al principio, cada cual sabe dónde le aprieta el cinturón, entonces preocupémonos de ese 50% que queda, porque debe haber mucho miedo también ahí. Jorge Alberto dice, logro, poder y pertenencia son tópicos de la gestión de recursos humanos. Por favor, ¿cómo se aplican en esta crisis? Bueno, se han desplazado. Po. Hoy día aparecen otras emociones más complejas frente a esas emociones tan positivas, como ya dije, el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Esta ya fue preguntada por la ciberseguridad, estoy revisando acá. Aquí hay una pregunta bien breve y bien interesante. ¿Qué pasa cuando uno es socio y empleado en los temas jurídicos, Lucho? Hay que distinguir, digamos, si la persona es socia mayoritaria de la sociedad y además tiene la calidad de representante legal de la sociedad, en ese caso no puede ser trabajador dependiente. Son dos condiciones que la ley exige para que esa persona no sea trabajador dependiente. O sea, si él tiene la mayoría de las acciones de aquella sociedad o la participación de la sociedad y además es el que actúa como gerente general de esa empresa, no podría ser trabajador dependiente. El socio que no tiene esa calidad, o sea, que no tiene la capacidad de representar a la sociedad, podría ser perfectamente trabajador del Código del Trabajo. Bien. Preguntan acá, parece que para mí, ¿qué realizar en el caso de despidos por bajo desempeño? En esta situación, ¿qué mensaje recomiendan? ¿Cómo comunicar? A ver, es una muy buena pregunta porque la lógica es, si vamos a sacar personas porque no les podemos pagar, necesariamente vamos a focalizarnos en aquellos que, comillas, nos han aportado menor valor y eso es mediante el juicio que hacemos sobre su desempeño. Por lo tanto, habría que hablar acá en situación de crisis o de normalidad. Pero la creatividad que hablábamos un rato atrás nos da algunas luces. Por ejemplo, esto no va a ser eterno. Muchos trabajadores que salieron el día de mañana pueden ser proveedores nuestros si los ayudamos, los incentivamos a que formen organizaciones que se transformen en nuestros proveedores de muchas cosas. Por otro lado está el outplacement, que no necesariamente significa contratar firmas de apoyo, sino en cosas que podemos hacer desde dentro de la organización. Así que pensar más sistemas. Mire, antes el ciclo de las personas se focalizaba en el ingreso, el aprendizaje, las compensaciones, y ahora se ha incorporado la salida como una forma bastante más profesional de trabajar. Ahí los únicos límites son nuestra creatividad. Alguien pregunta cómo evaluar la motivación de los jefes hacia nuestros colaboradores que están haciendo teletrabajo. Bueno, yo creo que aquí hay que abrir espacios de diálogo y escucharlos a todos.
escuchar a los propios jefes y escuchar a quienes dependen de sus jefes también, en actos de apertura, y entender que esto no son acusaciones, sino que es buscar fórmulas para mejorar el vínculo, sobre todo en un escenario deteriorado por las circunstancias. Lucho, una más para ti acá. ¿Un empleado puede negarse a la rebaja de jornada laboral? Por cierto, porque la reducción de la jornada laboral es acordada con el trabajador o con el sindicato si es que el trabajador está afiliado al sindicato. Perfecto. También te preguntan si con la nueva ley se modificaron ambos topes del Fondo Solidario o solo el inferior. Solamente se modificó el tope inferior en el Fondo Solidario para garantizar que los trabajadores de menor ingreso tuvieran por lo menos una digamos, prestación o complemento de a lo menos 225.000 pesos por 3 meses. Ok. ¿Puede el empleador imponerte la suspensión laboral de trabajo sin mutuo acuerdo? No. La única alternativa es que la empresa quede afectada por un acto de autoridad. En ese caso, se suspende de pleno derecho, sin acuerdo del trabajador ni del empleador, el vínculo laboral por el tiempo que dure aquella orden de autoridad. Ok. Acá nos hace una pregunta compleja. Dice, en estos momentos de gran ansiedad e irritabilidad de trabajadores y jefes, ¿cuán necesario o deseable es contar con la opción de hotlines o coach provistos por la empresa o bien tercerizados para que haya confidencialidad e independencia? Bueno, en el caso del coaching y el mentoring, la práctica ha mostrado que generalmente pertenecen fuera de las fronteras de la empresa, lo que no quita que haya un jefe que asuma eventualmente un rol de coach. Y precisamente ha tenido que ver con una mirada más independiente, más objetiva. No estoy seguro si en este minuto haya que hacerles coaching a los jefes, porque sería agregarles además a la presión de trabajo una ansiedad mayor. Me están observando, me están evaluando, cuestionando. Yo creo que las jefaturas de sus jefes pueden tener un rol importante también de escucharlo y juntarse con ellos. Y finalmente, a ver. Me pregunta acá, ¿podríamos esperar una mayor consideración de las empresas a desarrollar áreas de recursos humanos? Porque la gran mayoría en Chile son simples pagadores de sueldo. Es dura la pregunta, pero es cierta. El 82% son pequeñas y medianas empresas y ahí, ¿qué tenemos? Prácticas administrativas, pagadores de sueldo, llevadores de contrato. Así que a lo mejor se abren oportunidades aquí también para hacer las cosas en forma distinta. Y aquí, me pregunta a mí Germán Acevedo, ¿cómo abordar la gestión de personas post-crisis? ¿Qué acciones concretas se podrían proponer en este momento? Es una muy buena pregunta. Post-crisis va a haber que sentarse a conversar a muchas cosas, hacer acciones sanadoras. Yo creo que vamos a tener que echar de menos algunos rituales, la importancia que tiene, así como hablé antes del juego, el ritual también. Vamos a tener que volver a reconocernos un poquito más. Creo que por ahí va a ir. Mucha actividad simbólica, ritualística, humana. A ver. ¿Qué recomendaciones tienes para los managers de managers? Bueno, las mismas que para los managers. Son las mismas. Exactamente. Es como un efecto cascada. Y finalmente no era una pregunta. Matías Guzmán dice, excelente, muchas gracias a ambos, muy buena charla. Pucha, eso fue la mejor. Así que si se nos queda alguna en el tintero, bueno, la contestaremos posteriormente por email, estamos más o menos en los plazos. Quiero agradecer la presencia de mi profesor histórico, Lucho Lizama, en esta charla.
Algún día les voy a contar lo que me costó encontrar un abogado que enseñe usando con PPT y con tecnología. Y lo encontré en él. Y además que tenga sentido del humor. Así que es una cosa que se agradece mucho. Agradezco también a Horacio el acompañamiento. Quiero hacer una pregunta. No sé si mi amigo Juan Carlos Eichholz, que va a estar mañana, se fue o está por ahí y quiere saludar para mañana. Horacio. A ver, veamos. Tal vez que lo hacemos que hable sin video, porque según él estaba poco presentable. Pero bueno. No, pues si está A en la cama. ver si tal vez que está, sí, sí. A ver si lo encontramos. Yo creo que está preparando su speech para mañana. Probablemente. A ver si lo encontramos. No, sí, ya se retiró. Bien, Luis, de verdad, muchas gracias. Gerson, muchas gracias. Nuevamente tuvimos una asistencia súper importante. Sabíamos que esta podía ser una charla un poco más localista, por decirlo de alguna forma, pero la verdad que cuando abrimos la posibilidad de que ustedes nos contaran cuáles eran las cosas que les preocupaban, en el caso de esta charla en particular, obviamente que hubieron muchas consultas más sobre la ley en Chile, pero creo que ahí muy bien, y fue una reflexión que hicimos con Gerson en su momento. Alberto Valenzuela por ahí lo mencionaba muy claramente. Yo creo que probablemente muchas de las cosas que podemos estar viendo acá pueden ser extrapolables a Perú, como Alberto, o a otras distintas, diferentes jurisdicciones, por decir una forma, ¿no? Para estar de acuerdo con el léxico de Luis. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que dado lo que nos han pedido y el éxito que ha tenido este ciclo de charlas, mañana les vamos a estar contando cómo sigue la semana que viene. Les puedo adelantar que vamos a tener a Guillermo Vilancio, vamos a tener a Luciano Castellucci, vamos a tener a Ignacio Martín, vamos a tener a Roberto Bonifaz. Estamos terminando de afinar con ellos, pero vamos a seguir con este ciclo. Como hemos terminado los últimos días, cuídense, quédense en su casa, manténganse sanos, que es lo más importante, y muchas gracias de vuelta por estar con nosotros y nos vemos mañana. Gracias Luis, gracias Gerson. Recuerden que les va a llegar el video y la presentación. Muchas gracias a todos. Nos vemos.